Bueno, el día de hoy vamos a ver el trinomio de la forma x a la 2n más bx a la n más c. No necesariamente tienen que creer que siempre va a ser este positivo o siempre va a ser este positivo. Pueden ser signos alternados. Entonces, debemos tener en cuenta que cada trinomio tiene unas características y hay que aprendérnoslas para poder factorizar de la mejor manera. En este caso, las características que debe cumplir este trinomio es que el coeficiente del primer término es 1, siempre debe ser 1. Si no hay un 1 aquí, iniciando este trinomio, entonces no es de esta forma y no pueden factorizarlo de esta forma. Ojo, siempre hay que tener en cuenta que hay que organizar de forma descendente para que podamos ver cómo se factoriza cada trinomio, ¿no? Entonces, el segundo término presenta la misma letra que el primero con su exponente a la mitad. O sea que este término y este término deben de tener las mismas letras de la misma variable, ¿sí? Y si aquí hay un 6, entonces aquí debe ser un 3, siempre debe ser la mitad del otro. Esta B es un número, no representa una letra como tal, sino un número. No representa una variable, sino un número. La tercera norma es que el tercer término es independiente a lo que aparece en los demás términos. Quiere decir que esto es un número cualesquiera, que puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, cuando ya miramos que cumple con esos requisitos el trinomio, entonces procedemos a factorizarlo. Entonces dice que se factoriza con el producto de dos factores binomios. O sea, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. Se le extrae la raíz cuadrada ¿a quién? A este primer término y se escribe al inicio de cada binomio. En el primer factor después del primer resultado se escribe el signo del segundo término del trinomio. Y en el segundo factor, después del resultado, se escribe el signo que resulta de multiplicar el signo del primer término por el signo del tercer término. ¿Sí? Si los dos factores binomios, o sea, esas dos multiplicaciones, tienen la mitad signos iguales, entonces se busca dos números cuya suma sea el valor absoluto del segundo término, es decir, que el valor absoluto es que siempre va a ser positivo, no hay problema, y cuyo producto sea el valor del tercer término. Pero si estas dos multiplicaciones o dos productos tienen signos distintos en la mitad, entonces lo que vamos a hacer es buscar dos números cuya diferencia sea el valor absoluto del segundo término del trinomio y cuyo producto o multiplicación sea el valor del tercer término. Hay que tener en cuenta que esta quinta norma tiene otra regla adicional que dice que el mayor de estos dos números es el segundo término del primer binomio, o sea que se escribe de segundo en el primer binomio. Y el menor es el resultado del término del segundo binomio. Veamos un ejemplo. Entonces aquí vemos que vamos a verificar si este trinomio cumple las características. Dice que el primer término debe tener coeficiente 1. Así ahí lo tiene, es 1, porque no se le escribe cuando es 1. Que la variable del primer término y el segundo término debe ser la misma, A y A, pero que la segunda debe ser la mitad de la primera. Entonces, 2 es la mitad de 4, corresponde, y que el tercer término es independiente, también cumple. Entonces, procedemos a factorizarlo. Dice que, primer paso, se factoriza como el producto de dos factores binomios. Aquí están los dos factores. Segundo paso, se le extrae la raíz cuadrada al primer término, o sea, a la 4. Entonces raíz cuadrada de a a la 4 me da a la 2. ¿Por qué me da a la 2? Porque recuerde que para hallar la raíz de una potencia dividimos el exponente de la potencia entre el índice de la raíz. 4 dividido 2 me da 2. Y la escribimos en el primer término del primer factor y en el primer término del segundo factor. Y seguimos el paso número 3. Aquí lo hacemos paso a paso porque queremos que ustedes aprendan de la mejor manera. Ya después cada uno lo hace a su manera, pero siempre hay que tener en cuenta los pasos para que no nos confundamos. Seguimos en el paso número 3. Dice que en el paso número 3 vamos a escribir los signos que van aquí en la mitad de cada uno de esos dos factores binomios. Hablamos de factores binomios porque tienen dos términos, ¿no? Y porque se multiplican. Entonces dice que el signo del primer término, el signo que va en la mitad del primer término, siempre, 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 siempre va a ser
el signo que tenga el segundo término. El signo que tenga este término va a ir aquí. Entonces, en este caso negativo va negativo. Y el signo que va en la mitad del segundo binomio o el segundo factor, siempre va a ser la multiplicación de quién? Del signo del segundo término con el signo del tercer término. Es decir, menos por menos me daría más. Cuando ya tenemos esto aquí, como está aquí ya con los signos, ¿esto para qué nos sirve? Para saber si vamos a aplicar la regla número 4 o la regla número 5. ¿Por qué? Si me dice que estos dos factores binomios tienen signos iguales, entonces dice que se busca un número cuya suma, ¿sí?, sea lo que dice aquí y seguimos todo este procedimiento. Pero como no tienen signos iguales, nos vamos al paso 5. ¿Qué nos dice el paso 5? Que vamos a buscar dos números cuya diferencia, o sea, cuya resta, sea el valor absoluto del segundo término del trinomio. Y la multiplicación, o sea, el producto, sea el valor absoluto del tercer término del trinomio. Cuando hablamos del valor absoluto, quiere decir que eso siempre nos va a dar positivo. Entonces debemos buscar dos números que sumados, en este caso que restados, nos dé 7. Dos números que restados nos den 7. Y que multiplicado nos den 30. Aquí ya los tenemos. 10 menos 3 me da 7 y 10 por 3 me da 30. Entonces los números que estamos averiguando serían 10 y 3. Pero adicionalmente a esto hay que cumplir otra norma que está aquí en la parte de abajo. Aquí se encuentra, ¿verdad? ¿Qué nos dice esta norma? Ojo, miren que el número mayor siempre se debe escribir en el segundo término del primer factor y que el número menor se debe escribir en el segundo término del segundo factor. Y de esta forma ya tenemos factorizado nuestra expresión algebraica a a la 7 menos 7a a la 2 menos 30, que la factorización es a a la 2 menos 10 por a a la 2 más 3. Si queremos saber si esta factorización nos quedó bien, pues debemos aplicar la propiedad distributiva en estos dos factores. Si te gustó el video, no olvides suscribirte a mi canal y darles mucho me gusta.